vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
Buenos días, hoy es domingo 15 de agosto, son las 11 de la mañana y ustedes me permiten entrar a sus hogares. Todavía estamos en pandemia, parece que esto va creciendo, pero gracias a Dios podemos predicar el mensaje de salvación para todo el mundo. Quiero decirles que el tema que vamos a tocar hoy es la fe que provoca milagros. Esa maravillosa fe que es el tiempo que nosotros podemos dar para que se produzcan los milagros que el Señor va a hacer, claro, a través de nuestras peticiones. Nos vamos a basar en el libro según San Juan, en el capítulo 1, versículo 40 al 42. Y leemos en tu pantalla, por favor, terminando de esto, oramos. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Ponemos en tus manos, Señor, esta preciosa palabra, Señor, que vamos a compartir con nuestros hermanos a través de las redes, Señor. Te pedimos humildemente que nos cubras con tu sangre preciosa, desde la coronilla de la cabeza al último los pies, para entrar a tu presencia y tú nos ministres lo que debemos hacer. Padre Celestial, y lo que hagas y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, reciba toda honra y toda gloria por su sacrificio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a tratar algo muy importante sobre la vida de Andrés. Vamos a ver cómo este discípulo nos impacta. A veces no nos ponemos a pensar cada espacio, cada versículo, cada acción que nuestro Señor Jesucristo habló, y por eso nuestra vida se nos hace rutinaria hasta para leer la palabra. Pero Dios nos quiere hablar a través de su palabra en muchas formas. Cuando Dios nos habla de muchas formas, no te digo que es una sola. Dios es polifacético y Él nos puede hablar en la forma que Él cree conveniente para cada necesidad. Y es por eso que vamos a empezar a través de esta vida de Andrés que nos va a impactar. La vida de Andrés se narra en los evangelios según Mateo y Juan, aunque solamente se menciona 9 veces en el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que no esté incluido en los acontecimientos más importantes de nuestro Señor Jesucristo, ya que fue Él uno de los que más participaron y fueron protagonistas de esas hermosas enseñanzas que Jesús nos da. Yo te quiero decir que Andrés significa varonil o hombre de valor. Este hombre nació en Betsaida, una población de Galilea situada a orillas del lago Genesaret. Andrés nos enseña principalmente dos cosas que son muy importantes, extremadamente importantes. Por eso cuando vemos la palabra de Dios con esta expectación que vamos a leer, o que yo estoy sumamente impresionado por la vida de Andrés, nos enseña dos cosas. Número uno, dejar todo para seguir a Jesús. Y eso es muy importante, que debemos dejar todo para seguir a Jesús. Ese es el número uno. El número dos, dar todo para que otros sigan a Jesús. Dejar todo, y otro tema, dar todo para que otros lleguen a conocer a Jesús y su vida sea impactada y sea cambiada. Entonces son dos puntos importantes que deben quedar grabados. Dejar todo y dar todo. Dime, tengo que dar todo. Es importante que nosotros demos todo para que otros sigan a Jesús. ¿Qué significa todo? Número uno, oraciones. Número dos, ver la necesidad. Número tres, darle seguimiento hasta que se consolide y puedan seguir a Jesús.
Eso es importante, cosa que la mayoría de personas nada más somos tan egoístas que nos miramos a nosotros mismos. Entonces, punto, dejar todo por seguir a Jesús. Y dos, dar todo para que otros conozcan la gran bendición que es conocer a Jesucristo. Entonces, número uno, dejar todo para seguir a Jesús. Es el punto número uno. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, capítulo 18, versículo 20. Leemos en tu pantalla, por favor. Andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y esto es lo importante. Entonces ellos, dejándole al instante las redes, lo siguieron. Entonces el llamado quiere decir que nosotros, a través de este ejemplo que tenemos, que llamó a Jesús, así como llamó a estos pescadores, a Pedro y Andrés, yo te quiero decir que igual te llamó a ti para una obra muy importante en el tiempo que tú tengas de vida por este planeta Tierra. Entonces podemos decir que lo dejaron todo al instante y le siguieron. Seguir a Jesús es lo más importante que nosotros que tenemos que valorar sobre cualquier situación, sobre cualquier trabajo. La visión clara es que tú y yo sigamos a Jesús. Uno de los grandes problemas que se enfrentan los cristianos hoy en día es la superficialidad. Son muy superficiales, no leen la Biblia, nada más cantan, se emocionan con un cantito, pero allí termina la situación. Número uno, que no tienen lealtad. No son leales, no tienen lealtad. Ellos llevan un cristianismo light. Número dos, no obedecen a la palabra de Dios. No obedecen, y eso es un problema grande. Por más que Dios o nuestro Señor Jesucristo, a través del precioso Espíritu, los quiere mandar a otra dimensión, no pueden, porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Y por qué no obedecen a la palabra de Dios? Porque están estructurados por estructuras hechas por hombre, como los fariseos. Habían puesto tantas cosas por encima que ya no obedecían la palabra de Dios. Así hay muchos movimientos, hay que no saben, verdaderamente van en contra de lo que dice esta preciosa palabra de Dios. No obedecen la palabra. ¿Cómo se va a manifestar Dios si dicen que no puede? ¿Y por qué? Porque eso fue en el pasado. La segunda parte, pues yo no creo que haya sido. ¿Tú quieres saber, por ejemplo, cómo alababan a Dios? Ahí está el pueblo judío que está vivo y es el termómetro de lo que vas a ver en estos días. Es el reloj de la creación, hombre. Pero no, tú quieres a tu modo, a pesar de que aquí dice la palabra de Dios cómo lo debes hacer, pero no obedeces, no crees en los milagros, no crees en nada, crees en un Cristo que no puede operar en este tiempo. Por eso suceden las cosas. No tienen una vida devocional activa. Cuando tú tienes una devoción, te acuestas, te despiertas, te levantas a medianoche, te levantas al otro día y dices, wow, Señor, gracias. Y tú puedes expresar un agradecimiento de Dios. No nada más una devocional y ahí queda. Es una vida totalmente activa. Respiras y transpiras. La emoción que tienes de conocer a nuestro Dios. Lo peor de todo, no evangelizan. No tienen un fruto. Dice, por sus frutos los vas a conocer. Pues es que yo soy evangelista. ¿Dónde están tus frutos? No tienes frutos. Dile al que está a tu lado, ¿dónde están tus frutos? 0, 0, 0 de los ceros de fruto. No es posible. Pero yo te quiero decir, en medio de todo estamos hablando de Andrés. Andrés fue un discípulo a los 33 años, hombre. Y era empresario, dirigía su puesto de pesca que tenía asociado con su hermano Pedro. Eso es lo que hacía. Para ellos dejarlo todo significaba lo mismo que para ti y para mí significa en este tiempo dejarlo todo.
Es lo mismo, dejaron todo, es lo mismo para ti, para mí, dejarlo todo. Pero ellos decidieron obedecer, cosa que tú y yo no obedecemos. Tenemos que aprender muy bien que este hombre, este Pedrito, este famoso Andrés con su hermano Pedro, era importante, es un discípulo. Era un discípulo de Juan el Bautista, pero cuando se presentó Jesús supo que era él a quien debía seguir. Muchas veces a través de las enseñanzas, a través de la enseñanza pura de la Biblia, tú quieres decirle, mira, es Jesús el poderoso, el que hace, el que puede hacer en cualquier necesidad. Ahora que hay tanta necesidad, Él puede actuar. Pero tú dices, no, porque no me enseñaron esto, no me enseñaron lo otro. Le haces caso a las doctrinas que te tienen atado y a tu pereza, en lugar de abrir las cosas a la preciosa palabra de Dios. Tienes que cambiar el chip, hombre. Es otra cosa lo que estamos hablando en este tiempo. Juan 1:40 dice, Andrés, hermano de Simón, pero era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, que dice que habían escuchado las enseñanzas de Juan, pero ellos decidieron seguir a Jesucristo. No, pues que voy con Juan, como ahí nací, ahí no sé qué, no sé cuándo. Olvídalo, no es así la cosa. Es hacerle caso a la palabra de Dios por medio de la dirección del Espíritu Santo, porque es lo que dijo Jesús. Él los guiará, Él los enseñará sobre toda verdad. Entonces, ¿a quién debes obedecer? ¿Al hombre o al Espíritu Santo? Y está escrito acá en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Yo sé que están diciendo amén. Hay esos casos. Hay una gran diferencia entre escuchar el mensaje de Jesús y decidir seguirlo. Una gran diferencia. Escuchar, todos escuchan, todos leen la palabra de Dios, todos hacen, yo sí leo pero estás torcido porque no obedeces lo que dice el maestro. Y esto lo podemos ver, miles escuchaban a Jesús diariamente, sin embargo muchos no estuvieron dispuestos a renunciar a sus vidas para seguirlo. Se decían discípulos entre comillas, pero no. Por eso vemos que la palabra de la Escritura nos dice, este precioso evangelio que es Jesús, dice Juan 6:60, todos conocemos esta palabra. Juan 6:60, 61, dice la palabra de Dios, estaba enseñando, estaba diciendo cosas maravillosas, y dijeron muchos de sus discípulos, porque había cantidad de los 70 y de todos, era una buena cantidad de discípulos que tenía ya. Y dice en Juan 6:60, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué quiere decir? Que al oír Jesús, sus discípulos murmuraban allá. Y les dijo, ¿esto os ofende? Y les dice, siguiendo más, me voy a saltar unos por tiempo, pero muchos dijeron, ¿qué tal si esto los ofende? Si yo les platico de dónde vengo, no me van a entender. Y así muchos nos ofenden las palabras de Dios. No queremos obedecer de Dios. Y él dijo, esto los ofende. ¿Qué tal si te empiezo a platicar y te digo de dónde vengo? No me van a entender. Y dice en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el verso 66 al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Fíjense nada más, por hablar la verdad, por tocar donde debe tocarnos, por hacernos unos verdaderos discípulos, nosotros hacemos un lado todas sus enseñanzas para hacer lo que otros nos están enseñando, equivocadamente. Yo no digo que no,
hay cosas, pero la verdad está en la Biblia, guiada por el precioso Espíritu Santo. Fíjense la reacción de los que están dispuestos a pagar el precio, de los que están dispuestos a seguirlo. Es importante que nosotros veamos, pues, qué importante es que nosotros, dejando todo, sigamos a Jesús. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si tú, solo tú, mi Jesús, tienes palabras de vida eterna. ¡Wow! Y así se quedó con los pocos, los demás se fueron, muchos, dice, una gran cantidad, se volvieron atrás por no ser fieles a su palabra. Así andamos muchos jineteando la cuestión, camuflaqueados de cristianos. El punto número 2 es dar todo para que otros sigan a Jesús. Tenemos que dar todo, hombre. Todo es todo. Así como dejamos todo, ahora vamos a hacer todo para seguir a Jesús. Andrés tenía una cualidad especial porque Andrés no perdía el tiempo. Era un cuate muy creativo. Por eso al conocer a Jesús inmediatamente fue con su hermano Pedro. Esto nos enseña nuestra prioridad para alcanzar nuestra familia. Él seguía a Juan Bautista, vimos que allí seguían las enseñanzas de Juan Bautista, pero cuando conoce a Jesús, inmediatamente va a que llegue la salvación a su casa. Que vaya a su familia, hombre. Tenemos un año y medio de poder nosotros hablar de tu familia y muy pocos hacen caso. Siguen con su manera de ser, te están preparando para el mundo, no sé cuántas cosas. Te vas a morir y te vas a ir al infierno. Porque eres egoísta, no compartes, no te importa tu esposo, no te importa tus hijos. Ahí está el problema, eres demasiado egoísta. No quieres compartir las bendiciones de Dios y debe haber un cambio de tu vida. Vemos que este Andrés se preocupó tanto por su hermano que vamos allá. Yo te quiero decir que en esta pandemia lo que más hubo fue tiempo, mano. Mucho tiempo para orar por tu familia que aún no conoce a Jesús, tiempo para hacer llamadas, tiempo hacer llamadas y orar por ellos, tiempo para escribirles mensajes, que te encanta mucho andar con los mensajes de WhatsApp. Hubo tiempo para predicarles la palabra de Dios. Hubo tiempo suficiente, pero tú no aprovechaste nada de esto. Egoísta. Pero muchos se dedicaron al ocio. Pasó más de un año y han desaprovechado la gran oportunidad de compartir la palabra de Dios. Qué tremendo, pero así son las cosas. Tomamos a Andrés como ejemplo porque él era un líder eficaz, tenía un corazón dispuesto, además para evangelizar, dispuesto para el servicio. Hacía tiempo que escuché a un hermano muy precioso que se llamaba José Batista. Y él decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué tremendo. Y es verdad, este hermano, que lo recuerdo con mucho amor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Andrés tenía un corazón hermoso de servicio. Se preocupaba por servir a la familia. Por eso en la alimentación de los 5,000, Andrés demostró ser un buen organizador, un buen estratega, un hombre con un discernimiento claro, de pensamiento lógico y una decisión firme. Eso eran las características de Andrés, pero algo que me emociona profundamente, él conocía lo que nuestro Señor Jesús podía hacer frente a cualquier necesidad. Sus antenas espirituales estaban allí muy atentas, siguiendo al Señor. ¿Qué va a hacer el jefe? Porque él conocía que la necesidad que hubiera, el Señor la sanaba. Sea cojo, sea ciego, sea sordo, sea leproso, sea muerto. Él sabía cómo actuaba mi Señor Jesús ante cualquier necesidad.
Necesitamos nosotros en este tiempo tomar ese ejemplo de este Andrés. Porque hay gran cantidad que se muere, gran necesidad de divorcio, gran necesidad de niños, mujeres maltratadas, hijos abandonados. ¡Cuánta necesidad! Y siquiera tú estás orando por esa necesidad para que Dios actúe. No inventes, hombre. No inventes. Por eso vemos que él conocía claramente quién era el jefe en ese momento. Tú ahorita no decides quién es el jefe en este momento, hombre. Estás en tus normas, estás anclado en todo lo que tú creíste, en lugar de ver que Dios puede actuar, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él rompe reglas, tus reglas que están aquí, que no te permiten pensar más allá, Él las va a romper siempre y cuando tú estés en la línea, como hizo este Andrés. En Juan 6, capítulo 6, versículo 8 y 9, leemos, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿A qué se refiere esto? Yo te quiero decir que él sabía mucha necesidad, pero vamos a encauzarnos a la cuestión de la alimentación de aquellos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Saben por qué? Porque los discípulos tenían un problema. Después de que el Señor llegó allí, se acercó una multitud, dice. Y llegaron el momento de que le dijo, yo tengo compasión por ellos. Y empezó a hacer sanidades. Y en ese tiempo se hizo un poco tarde. Y en otros evangelios le digo, vemos también el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, dice que eran una multitud. Y les dijo Jesús, porque ellos les citaron, Señor, despídelos. Los que están fuera de onda, ya saben, ya nos pasamos de tueste, ¿no? Los que no están en onda siempre andan fuera del canasto, vamos a ponerle. Y entonces le dijeron, Señor, ya, despídelos porque tienen mucha hambre. Lo que pasa es que ellos eran dragones y ya tenían hambre. Y entonces al ver eso, Jesús tiene compasión y les dice, pues denle ustedes de comer. Fíjense nada más, y se pusieron a temblar, y sí, pero ¿cómo les vamos a dar si la lana que tenemos, el dinero, pues no alcanza para tantos? Pero además, ¿dónde vamos a conseguir tanto panadero? Y es entonces, allí te puedes dar cuenta del problema de alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero mientras Felipe se cuestionaba de la cantidad de dinero que necesitaban y todos ellos estaban hechos bolas, un discípulo era precioso. Andrés se acerca y le dice, Señor, aquí está un muchacho que trae 2 pececillos y 5 panes. Bueno, está muy bien, pero ¿cómo se dio cuenta este cuate que tenía allí, este muchacho, 2 pececillos y 5 panes? Porque este cuate tenía un don de servicio, era un estratega. Nosotros tenemos que ver que Dios es un estratega también y tenemos que andar como está Él. Yo me imagino esto, se los voy a dejar en sus mentes. Este hombre llegaba y veía dónde se va a sentar Jesús, allá, y va a llegar acá, es un monte, los voy a sentar acá. Y llegaban los leprosos, los ponía a un lado, llegaban los ciegos por otro lado, llegaban los que no podían caminar, los sentaba en otro lado, cada uno, y de repente yo me imagino que llegó un niño. ¿Y tú qué estás haciendo acá, chamaco? Pues yo vengo a oír a Jesús. Te quiero decir que esto habla de un chamaco, pues un muchacho. Yo le digo, bueno, está bien, ¿y qué traes allá en tu itacate? Le digo, traigo 2 pececitos y 5 panes. ¿Y por qué los traes, muchacho? Primeramente estoy de una aldea lejana. Segundo, cuando mi jefe, o sea Jesucristo, empieza a hablar, yo no quiero perder ningún momento. Aún así voy a estar comiendo mi pececito, mi pan, porque yo quiero oír
toda la enseñanza y los milagros de Jesús. Entonces se daba cuenta de lo que pasaba, ¿no? Le estoy diciendo un estratega, ¿no? Donde se ponía Jesús y él estaba allí pendiente, porque él sabía que en un momento dado Jesús iba, además de los milagros que estaban allá, iba a ser un milagro sorprendente. Y él sabía que a una necesidad como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se necesitaba un milagrote, pues. Y él estaba allá. Por eso dice en Juan 6, versículo 8 o 9, la base bíblica, porque no voy a decir que estoy inventando, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, estamos hablando de Andrés, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Qué tremendo este Andrés. ¿Cómo sabía él que iba a suceder esto? Porque conocía la necesidad. Nosotros conocemos la necesidad de lo que está pasando en este mundo y no mueves nada. No puede ser. Es que yo trabajo. Todos trabajamos. Es que yo todos no. Pero es importante el llamado, que tú te comprometiste al que te salvó, al que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que reconocer quién es el que puede actuar ante una necesidad tan grande. Los discípulos tenían un gran problema, alimentar a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pero mientras Felipe cuestionaba la cantidad de dinero y Judas, que también andaba allí metido por la lana, y todo este proceso para seguir pan, Andrés dice al Señor: aquí está un muchacho. Conocía a Jesús, sabía que él hacía milagros y probablemente pensó: yo no puedo hacer nada con 5 panes y 2 peces, pero mi Señor Jesús puede hacer maravillas. Y es ahí donde vemos este hermoso milagro. Y dice, ya vamos a terminar, Mateo 14, capítulo 14, versos 19 al 21. Entonces mandó, leemos en tu pantalla, a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió el pan y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una verdadera cantidad. Yo te quiero decir algo. Además, los demás evangelios dice que Jesús los organizó. Bueno, antes que produzca yo los milagros, voy a hacer, siéntenos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué quiso hacer Jesús? Organizar, para que la bendición llegara a todos y no hubiera ningún problema. Nosotros tenemos que tener esa mente estratégica, que necesitamos organizar para alcanzar a México, para alcanzar al mundo entero. Por eso debe haber un sentido estratégico de organización. Bien, ese es otro tema. Entonces podemos ver que los milagros no suceden, óyelo bien, los milagros no suceden si nuestra fe no los provoca. Los milagros no suceden si mi fe y tu fe no los provocamos. La fe cambia los resultados y transforma circunstancias. Por eso vemos nosotros tantas cosas tan maravillosas. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, si yo le digo a mi Jesús: Señor, hay que hacer esto, Él lo va a hacer. Porque hay una necesidad, y muchas necesidades, como hablamos ahorita, pero yo voy a hacer que esos milagros se provoquen. ¿Cómo? Mi causa está con el Señor. Señor,
se están muriendo de pandemia. Yo no puedo hacer nada. Pero tú puedes, a través de hacerme caso, Señor. Provoca milagros. Señor, fulano está divorciando. Por favor, que no deje a su esposa. O la esposa, que no deje al esposo. Que se puedan perdonar, por muy grande que sea el pecado. Si hubo adulterio, lo que haya sido, perdónalo, Señor. No permitas que estos niños crezcan sin padre. No permitas, Señor, que estas niñas, no permitas, Señor, que se estén muriendo fulano, o que está ahí con pandemia, que ya le alcanzó el virus que tanto miedo le tienen en sus casas. Orar, Señor, que termine esta situación, Señor. Por eso te digo, los milagros no suceden si tu fe y mi fe no los provocan. ¿Está claro? La fe cambia los resultados. La fe transforma las circunstancias. Vuelvo a repetir, la fe cambia los resultados y transforma las circunstancias en bendición. Algunos cristianos ponen pretextos para justificar el hecho de no predicar la palabra y olvidan que el tiempo se nos acaba. Estamos contra el tiempo. Han perdido la compasión por los perdidos. Ya no tienen compasión por los que se están muriendo, por todo esto que he predicado. Ya no tienen compasión. Se miran a sí mismos y muestran poco interés en su preparación espiritual. Teniendo un Dios que lo puede hacer todo, un Dios poderoso y milagroso, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar las rodillas? ¿Por qué no hacer proyectos que cambien todo? Y no nada más eso, nuestro México está sufriendo. ¿Por qué no hacer clara su palabra en el rema que nos dio? Envió su palabra y los sanó y los libró de su reina. ¿Por qué no hacerlo? Si está su palabra, que cumpla lo que Él te ha dicho a través de esta palabra. ¿Usted cree que no la va a respaldar? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Andrés, desde que se entregó a Jesús, no se separó de Él. Su liderazgo y pasión provocaron que muchos se entregaran al Señor y su determinación lo empujó a predicar hasta el último suspiro de su vida. Por eso Andrés, él sabía lo que Jesús hacía en cada circunstancia. Él sabía que cualquier necesidad que hubiera, el Señor iba a suplirla. Estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de necesidades. ¿Qué estás haciendo tú y yo para que Él intervenga y suple esta gran necesidad que tenemos en este preciso momento apocalíptico, en que tú y yo podemos ser herramientas claves para provocar esos milagros? El Señor nos va a escuchar porque Él es el hacedor de milagros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te damos gracias por la vida de Andrés, Señor, un discípulo amado de mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque Él conocía quién era, Señor, y cómo te movías ante cualquier necesidad. Perdónanos, Señor, porque en lugar de movernos en esa necesidad, ocupando los medios que has puesto a nuestro alcance, somos apáticos, Señor, indolentes, Señor, con lo que sucede al entorno nuestro, Señor, sabiendo que un día nos va a alcanzar, Señor. Pero te pedimos humildemente a través de esta oración que toque los corazones de los que escucharon este mensaje, Señor, que tú puedes suplir
cualquier necesidad. Así como Andrés, sabemos todo lo que has hecho, Señor. Sabemos que tú eres la respuesta ante cualquier necesidad, Señor. Porque lo vemos a través de tu preciosa palabra, Señor. Y perdónanos, Señor, porque no hemos hecho la tarea, lo que me corresponde hacer a mí, Señor, en estos tiempos de pandemia. Perdóname, Señor, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, y todos decimos, amén.